Sistema de protección de caídas y trabajo en altura. Los tripulantes de barcos usaban cuerdas en las tormentas. En 1850 el telégrafo exige el escalado de postes. Los limpiaventanas fueron los primeros en usar líneas de vida. En 1900 nacen los primeros sistemas pasivos. En 1950 Japón establece el límite de 1800 lbs. En 1967 Boeing prueba equipos. En 1986 OSA propone normas de protección de caídas. En 1992 ANSI adopta la norma Z359.1, 1992. En 1996 OSA hace obligatorio el uso de equipos de protección de caídas. En 1998 OSA prohíbe el uso del cinturón de seguridad. En 2007 ANSI establece que los ganchos y mosquetones resistan 3.600 lbs. En 2009 ANSI acepta los 1800 lbs como impacto máximo y sugiere las 900 lbs. En los absorbedores de impacto. Un poco de historia. ¿Se han preguntado cómo fueron construidos los grandes edificios que hoy admiramos? La respuesta es que eran construidos con sangre. Por los edificios construidos habían muchos muertos. Siempre pensé que esta era una pintura, pero no es así, es una foto real donde se ve a los trabajadores en su hora de almuerzo. ¿No les parece algo peligroso? El tiempo ha avanzado y las leyes han avanzado también en pos de la seguridad de los trabajadores, porque estoy seguro de que hoy ustedes no trabajan bajo esas condiciones. Todo trabajo que se realice a una altura de 1.80 metros o más, por encima o debajo del nivel de piso y en lugares donde no existen plataformas permanentes protegidas en todos sus lados con barandas o pasamanos, es un trabajo en altura. Los accidentes en trabajos en altura son generalmente graves o fatales. Se produce por inestabilidad en las estructuras y plataformas de trabajo. Tropiezos y resbalones. Peligro, condición con potencial de afectar negativamente a un recurso, nosotros. Hablando directamente de los trabajos en altura, el peligro en este caso sería la altura que en la siguiente diapositiva la compararemos con un toro. Aquí está la altura, que la representaremos con un toro. ¿El toro nos puede causar daño? Claro que sí, si interactuamos con él de forma insegura o inadecuada. El riesgo por definición es la exposición que yo tengo con el peligro. Entonces, si lo comparamos con el ejemplo del toro, si nosotros interactuamos con el peligro de forma insegura, terminaremos como el siguiente personaje. El torero termina investido por el toro. La diferencia de nosotros con el que esa es su misión en el ejercicio de su oficio, nosotros no. Nosotros trabajamos para vivir, no para morir. Observemos este ejemplo donde tenemos que el peligro es la altura y tenemos a este hombre que interactúa con el peligro de una forma irresponsable y sin cuidado con una acción temeraria. ¿Cuál podría ser el resultado? La muerte. Entonces nosotros muchas veces no vamos a poder eliminar la altura y tendremos que llevar el riesgo a un nivel aceptable. Otras consideraciones. Eliminar todos los peligros es muy difícil o su implementación es impracticable. Entonces, tenemos que adoptar un nivel de riesgo aceptable. El riesgo aceptable debe ser considerado como parte del programa de protección de caída. El riesgo de trabajos en altura no puede ser eliminado, solo reducido. Veamos un ejemplo, donde a primera vista vemos que existen muchas acciones y condiciones inseguras. Al parecer para los supervisores está todo bien. ¿Pero realmente está todo bien? ¿Se está conviviendo con el peligro de tal manera que el riesgo sea a un nivel aceptable? No. Pero todo está tranquilo. El prevencionista de riesgo se acercó y ellos le dijeron que ese trabajo lo venían haciendo de hace muchos años y nunca les había pasado algo. Los años de experiencia no sirvieron para que cayera más lento, ni que cayera en forma de pluma. Lamentablemente siempre habrá una primera vez, y esperamos que no sea la muerte ni un accidente. NEU.
El 85% de las personas que caen de 3,4 metros mueren. Podríamos decir que ese porcentaje no es en Chile, pero acá siguen pasando accidentes de la misma forma, aún así cuando los estándares se han elevado, seguimos teniendo accidentes. ¿Sabían ustedes que hace un tiempo atrás en un estudio internacional tuvimos una estadística aterradora? Hace 8 años atrás moría más gente en el trabajo que en la guerra. Siendo que a la guerra se va a matar y al trabajo a vivir. Hoy tenemos algunas normas que se basan los trabajos en altura como los siguientes. OSA 1926. Código de construcción. OSA 1910. Pero la norma madre es la norma chilena 1258, que es la guía técnica de selección de equipos para trabajos en altura. Y sumamos las normas internas de cada compañía. Acá vemos algunas otras más. Norma 1258, Oficio 2005, Sistemas personales arnés de cuerpo completo. Estrobos y amortiguadores de impacto. Líneas de vida autorretráctiles. Rieles verticales y líneas de vida vertical. Conectores con trabado y cierre automático. Ensayos para el comportamiento del sistema. ¿En qué consiste la guía técnica? 1. Introducción. 2. Consideraciones generales. 3. Selección de un sistema personal para detención de caídas. 3.1 Evaluación de riesgos y condiciones de trabajo. 3.2 Punto de anclaje. 3.3 Espacio libre requerido para detener la caída. 3.4 Adaptación del equipo a las características anatómicas del usuario. 3.5 Compatibilidad con otros elementos de protección personal. 3.6 Certificación de calidad de los equipos. 3.7 Clasificación según norma oficial. 3.7.1 Arneses para el cuerpo completo, ACC. 3.7.2 Tipos de arnés de cuerpo completo. 3.7.3 Marcado. 3.7.4 Tipos de sistemas personales para detención de caídas. 4. Recomendaciones para control de los sistemas personales de detención de caídas. 4.1 Compra de los equipos. 4.2 Recepción y entrega de los equipos. 4.3 Capacitación sobre el uso y cuidado de equipos. 4.4 Uso de equipos. 4.5 Mantención de los equipos. 4.6 Revisión de los equipos. 4.7 Sustitución de los equipos. Bibliografía, Anexo N Grados 1 Tratamiento del trauma por suspensión. Anexo número 2 Lista de chequeo, identificación de peligros del trabajo. Anexo N Grados 3 Composición de un sistema personal para detención de caídas. Anexo N Grados 4 Fichas para la compra de productos. Anexo número 5 Ficha de revisión del SPDC. Anexo número 6 Glosario. Con estos avances legislativos quedaron obsoletos los cinturones de seguridad, si bien te protegían de que no murieras, pero quedabas con alguna discapacidad. La columna hacía un efecto tijera, donde la cabeza por la fuerza tocaba nuestros pies, en cambio el arnés hoy te mantiene en una postura mucho más cuidadosa y te libera de quedar inválido. Para OSA se clasifican en persona autorizada, utiliza e inspecciona. Persona competente, identifica riesgos y toma medidas correctivas inmediatas para eliminarlos. Entrenador de persona competente, capacita y entrena a las personas competentes. Persona calificada, ingeniero o experto en altura que soluciona y resuelve problemas. Los programas de protección de caídas tienen como objetivo identificar peligros y riesgos de caídas. Desarrollo de procedimientos detallados. Selección y utilización de equipos. Inspección, cuidados y reemplazo de equipos. Política que apoye el programa de protección de caídas. Programa integral de capacitación y educación. ¿Cuándo trabajamos en altura donde está el riesgo? Cuando se está sobre techo sin protección. Cuando se está en orillas sobre suelo sin protección.
desde una plataforma de trabajo o andamio. Riesgo al subir. Riesgo al trabajar. Riesgo al bajar. Riesgo ante un eventual rescate. La mayoría de los accidentes nacen en la planificación de los trabajos, y hablo desde el momento que se cotizan. Es ahí donde la empresa debe considerar en sus costos que los trabajos en altura se ejecuten de forma segura. Porque la improvisación la llevamos en nuestro ADN y para resolver podemos llegar a este tipo de soluciones que no son lo más viable ni seguro. Entonces, ¿quiénes son los responsables de evitar estos accidentes? La línea ejecutiva al interior de la organización. Los trabajadores y su actitud frente al riesgo. ¿Cuál es la responsabilidad de la organización? Costo efectivo, costo del equipo, durabilidad del equipo, efecto del equipo en la productividad, costo potencial de un accidente. Conocimiento en las áreas de diseño de programa, selección del producto, entrenamiento, uso adecuado. Motivación, usar el equipo y de manera no adecuada. Protegiendo su productividad, no se debe elegir entre productividad y seguridad. Un trabajo muy bien realizado pero con un accidente pierde el valor, y un trabajo mal realizado pero con seguridad también pierde el valor. Siempre deben ir ambas de la mano, un buen trabajo con seguridad. La experiencia indica que las empresas mandantes recuerdan más los accidentes que los trabajos bien hechos. ¿Cuál es la responsabilidad del trabajador? Físicas, mala condición física, mareos, agilidad, edad, habilidad, vértigo, etc. Psicológicas, descuido, falta de atención, inquietud, nerviosismo. Formación, desconocimientos de los riesgos, incorrecto uso de los equipos contra caídas, malos métodos de trabajo, etc. ¿Qué sucede si un cuerpo cae en altura? Gana velocidad debido a la fuerza de gravedad. La caída es incontrolada, sin coordinación de movimientos. La trayectoria del cuerpo es impredecible. Solo transcurren pocos segundos cuando impacta contra el suelo. El suelo, por su rigidez, no absorbe energía, es el cuerpo, deformándose, quien la liberará, produciendo graves daños. Nuestro cuerpo está formado en un 60% de agua y como todo líquido, no es compresible, por lo tanto si caigo, nuestro cuerpo sufre lo que la imagen gráfica a la perfección. Análisis de una caída. ¿Cuáles son las condiciones y conductas que deben considerarse? ¿Cómo se llega al área de trabajo? ¿Cuáles son los peligros debajo del área de trabajo? ¿Cuán alta se encuentra el área de trabajo? ¿Existen hoyos o grietas debajo o alrededor del área de trabajo? ¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo? ¿Cuán difícil es rescatar a alguien si cae? Análisis de una caída. A una altura de 1,8 mts se liberan 5.000 libras de energía en caída libre. Y a nivel suelo 1.000 libras. Y nuestra columna soporta solo 2.000. ¿Imaginan la energía que se libera a 10 mts? Existe un cálculo de requerimiento de claridad que es la suma de la caída libre, que es desde el punto donde nos anclamos a piso, más la distancia de desaceleración que ocurre cuando estamos colgados, más la altura del trabajador, que sería aprox 1.8 mts, lo que da como total 5,6 mts, que debemos tener desde donde nos anclamos hasta el piso. Acá en esta diapositiva se gráfica más claro. Al momento de anclarnos debemos calcular esta distancia. Muchas veces me encontré en inspecciones en terreno donde los trabajadores se anclaban en un punto que si en ese momento se caían, llegaban al suelo. Y yo les preguntaba por qué lo hacían. Y su respuesta era, para que no nos reten. A lo que yo respondía, es su vida, no la mía. El requerimiento de claridad va a variar dependiendo de la plataforma de trabajo y del tipo de protección de caída que se está usando, como líneas retráctiles, líneas de vida, etc. Cuando nos anclamos siempre debemos buscar el factor de caída cero, que es sobre los hombros. Pero si no tenemos dónde anclarnos sobre los hombros, ¿podemos anclarnos más abajo?
Si se puede, y debemos buscar el factor de caída 1 que es a nivel de los hombros, y si no podemos a nivel de los hombros, buscamos el factor de caída 2, que es bajo los hombros, pero siempre va a ser en ese orden, y siempre y cuando nuestro punto de anclaje, al caer no lleguemos a piso. Tenemos que considerar que donde nos anclemos, tiene que ser en nuestra vertical o si no el efecto péndulo también nos puede matar. Sistema personal para detención de caídas. Es conjunto de componentes y subsistemas interconectados que incluye un ACC utilizado por el usuario y que cuando es conectado a un dispositivo de anclaje apropiado, detiene una caída desde una altura. ¿Cuáles son los componentes de un sistema de protección contra caídas? Anclajes. Arnés de cuerpo completo. Línea de seguridad. Conectores. Líneas de vida. ¿Cuántos sistemas de protección de caídas existen? Sistemas pasivos. Es una barrera física que restringe la entrada de un empleado a un área con peligro de caerse. Sistemas activos. Limita la caída de un empleado a una distancia específica y va a limitar la cantidad de la fuerza que una persona está sujeta en un evento de una caída. Aquí vemos los sistemas activos. Protección de caída. Posicionamiento de trabajo. Más los sistemas activos. Restricción de movimiento y suspensión. La jerarquía de protección de caída es muy similar a la jerarquía de control de riesgos. 1. Eliminar. 2. Sustituir el peligro. 3. Rediseñar. 4. Detección de caídas. 5. Administrar. 6. EPP. Eliminar, que muy poco se da, menos en nuestro rubro, donde los equipos no siempre podremos bajarlos a piso, por ejemplo. Sustituir, que podemos utilizar plataformas de trabajo, la más segura y que nos acomode en vez de estar sobre la estructura. Rediseñar el proceso de trabajo. Sistema de protección de caídas. Las señaléticas, letreros, charlas de 5 minutos, etc. Y el último es el arnés de cuerpo completo. Muchas veces lo pensamos al revés y se piensa que con un arnés de seguridad y unos cuantos letreros, tenemos la situación más que controlada, cuando no es así. ¿Cuáles son los componentes de un sistema de protección de caídas? Anclajes. Arnés. Estrobo. Conectores. Líneas de vida. Sistema personal de detención de caídas. Conjunto de componentes y subsistemas interconectados que incluye un arnés de cuerpo completo y que cuando es conectado a un dispositivo de anclaje apropiado, detiene una caída desde una altura. Incluye anclajes, arnés de cuerpo completo, estrobo, amortiguador, línea de seguridad, conectores, líneas de vida. Subsistema. Parte constituyente de un sistema de protección de caídas que puede consistir en uno o más componentes y que se utiliza para conectar al usuario desde el elemento de fijación para detención de caídas del arnés de cuerpo completo al dispositivo de anclaje. Aquí podemos ver algunos dispositivos de anclajes. Aquí vemos otros más, donde los más comunes son las líneas tipo D, que nos permiten abrazar una estructura y poder anclarnos a ellas. Acá podemos ver algunos sistemas fuera de norma, no hay que ser especialista en altura para darse cuenta cuando un punto de anclaje está fuera de norma. Muchas veces hay líneas de vida puestas desde la construcción de los proyectos y ya han pasado más de 10 años, pero como están ahí se utilizan, pero realmente me va a sostener. Un instructor me enseñó una vez, me mostró una imagen como estas y me preguntó si yo colgaría a mi hijo de un arnés de esa línea. Obviamente dije que no, y me dijo que entonces ¿por qué me anclaría yo? Y muchas veces la respuesta será la misma, solo por cumplir, que si lo vemos no tiene ninguna importancia el cumplimiento, si está en juego nuestra vida.
Los extractómetros sirven para hacer pruebas de fuerza a los puntos de anclajes. En algunas faenas se les hacen estos tipos de pruebas y es la forma de cómo las certifican y le asignan un placa con un código. El arnés de cuerpo completo. Es un conjunto de bandas que distribuyen las fuerzas de interrupción de caída a lo largo de los hombros, pechos, muslos, pelvis y glúteos, minimizando los daños a la integridad física del usuario. Es el único elemento legal que sirve para interrumpir una caída. Arnés clase A. Son arnés de cuerpo completo, diseñados para soportar el cuerpo durante y después de la detención de una caída. Incorporan un elemento de fijación para detención de caídas en la espalda del usuario y centrado entre los omóplatos, como la siguiente imagen. Un arnés muy suelto puede causar graves problemas si nos caemos y quedamos suspendidos. La circulación de la sangre se ve interrumpida, generando una interrupción del paso de la sangre por la vena aorta, quien es la encargada de llevar sangre rica en oxígeno desde el corazón hacia el resto del cuerpo. La prueba de ajuste se debe hacer de la siguiente manera: se coloca la palma de la mano en las cintas que van en nuestro pecho, nuestra mano debe entrar como cuando metemos la mano al bolsillo de un jeans. Es decir, ni muy justa ni muy suelta, de la misma manera en nuestra ingle. Tenemos los arnés clase D, que son arnés de ascenso y descenso controlado. Son arnés de cuerpo completo que cumplen requisitos clase A y que tienen elementos adicionales que permiten conectarse a un sistema de descenso controlado. Arnés clase E. Acceso a espacios confinados son arnés de cuerpo completo que cumplen requisitos clase A y que tienen elementos adicionales que permiten conectarse a un sistema para acceso a espacios confinados. Arnés clase P. Posicionamiento de trabajo. Son arnés de cuerpo completo que cumplen requisitos clase A y que tienen elementos adicionales que permiten conectarse a un sistema de posicionamiento con al menos un punto a nivel de cintura. Requisitos del arnés de cuerpo completo. Contener y distribuir las fuerzas de detención de caídas y las fuerzas de suspensión posteriores a la caída. Debe cubrir área pélvica, piernas y hombros. Ofrecer grado aceptable de comodidad y no generar riesgos. Fabricados con cintas y fijaciones incapaces de soltarse o correrse accidentalmente. Se puede incorporar a una vestimenta. Etiquetas presentes, legibles e integradas. Debe ser posible realizar una inspección visual. Cintas primarias 40 mm, cintas secundarias 20 mm, costuras de un color diferente a las cintas. Prohibido que las fijaciones laterales se utilicen en detención de caídas. Aquí vemos las partes de arnés de cuerpo completo. Compuesta por tirantes, banda secundaria, banda subglútea, banda de muslo, elemento de ajuste, elemento de enganche. Hoy la tecnología ha avanzado y el diseño de los arnés son ergonométricos, con diseño inteligente, ofrecen comodidad y funcionalidad, el cual permite que el peso del cuerpo se distribuya de forma pareja y adecuada. Lo que nos debe llamar la atención e importar es que cada parte del arnés es importante y debe estar en buen estado. ¿Qué debemos revisar cada vez que lo usemos? Checklist. 1. Presencia de cortes. 2. Grietas en piezas metálicas. 3. Desgarros o desgaste. 4. Estiramiento indebido. 5. Enmohecimiento. 6. Corrosión por ácidos. 7. Salpicadura de pintura. 8. Salpicadura de soldadura. 9. Quemadura de cinta. 10. Costuras deshilachadas. 11. Deformación en argollas. Hebillas. Ganchos. Resortes. 12. Falta de etiqueta del fabricante. Aquí podemos ver algunos ejemplos de lo que se debe revisar. Las costuras de los arnés de cuerpo completo siempre serán de distinto color, con el fin de observar si todas las costuras tienen continuidad. Eso que quiere decir que, por ejemplo, en la segunda imagen, si alguna de esas costuras perdiera continuidad, ese es un indicador de que ese arnés ya tuvo un estiramiento, o sea que ya estuvo en funcionamiento.
por lo tanto ese arnés debe darse de baja. Lo mismo con las quemaduras que pudiera tener por chispas o por abrasión por altas temperaturas. Tipos de estrobos. El que hoy se usa es un estrobo tipo I, con un gancho en la espalda y dos ganchos escala, que nos permite desplazarnos por los tubulares de los andamios sin perder la sujeción. Los amortiguadores de impacto son diseñados para disipar la energía generada durante la caída, limitando las fuerzas de detención aplicadas al sistema de protección de caídas al dispositivo de anclaje y al usuario, disminuyendo el efecto rebote que causa daño a nuestro cuerpo. Aquí vemos algunos modelos. Otros modelos. Tipos de conectores, los que hoy se utilizan normalmente son el de la primera imagen. Otros conectores. Líneas retráctiles. Son dispositivo de desaceleración. Son de funcionamiento mecánico. La distancia de caída es inferior al estrobo. Aplica en caída libre y restricción de movimiento. Tolerancia ortostática. La tolerancia ortostática es la capacidad que tiene tu cuerpo para aguantar estar de pie sin que la presión arterial baje demasiado y te marees o te desmayes. Cuando pasas de estar acostado a estar de pie, la sangre tiende a bajar hacia las piernas por la gravedad. Tu cuerpo, si funciona bien, reacciona rápido, el corazón late un poco más rápido. Los vasos sanguíneos se contraen. La presión arterial se mantiene estable para que el cerebro reciba suficiente sangre. Si tu tolerancia ortostática es baja, ese ajuste no es suficiente y puedes sentir mareo, visión borrosa o incluso perder el conocimiento. Por lo tanto, un rescate en prontitud es a lo que debemos apuntar. Cuando tenemos el síndrome del arnés tenemos los siguientes síntomas: entumecimiento de pies y piernas, aturdimiento, náuseas, taquicardia, dolor intenso, disminución del nivel de conciencia. ¿Qué podemos hacer nosotros para evitar el síndrome del arnés? Elegir el arnés adecuado a nuestra talla y llevarlo bien ajustado, ni mucho ni poco. Utilizar un estribo antitrauma, elemento que se lleva conectado al arnés y que se utiliza con estribo en caso de quedar suspendido. Mantener una posición semi-sentada si es que la conexión al arnés es ventral o frontal, argolla anticaída. Mover las piernas y, en caso de no ser posible, mantener las rodillas dobladas. Acciones generales. Informar mediante capacitaciones e inducciones de la gravedad del síndrome del arnés a los técnicos y operarios que trabajan en altura, remarcando que la posibilidad de muerte puede darse en 10 minutos. Adquirir la formación específica para poder resolver situaciones de autorrescate o rescate asistido tras un evento. Tranquilizar al rescatado al llegar hasta él, pues es de vital importancia que ejecute las instrucciones que le demos, como mover las piernas para evitar la aparición de síntomas. Evitar cualquier tipo de situación que nos lleve a la posibilidad de quedar bloqueados mientras se realiza el rescate o el autorrescate. Con las cintas antitraumas nos dan un poco más de tiempo y nos dan apoyo para disminuir los síntomas. Y la historia podría terminar peor. Siempre debemos ponernos en el escenario de qué hacer en caso de un accidente. ¿Qué pasa si estoy trabajando en altura y quedo colgado? ¿Cuál es el plan a seguir? ¿Qué debo hacer? Cuando estos temas no se hablan previo a los trabajos, muchas veces tenemos poca capacidad de reacción. Y muchas veces lo único que vamos a poder hacer es esperar y activar el plan de emergencia, y entre tanto que llega la brigada calmar al compañero, porque su nerviosismo y la adrenalina hará que el corazón bombee más sangre. En algunos casos quedan en shock y una persona desmayada o en shock es mucho más difícil su rescate. La NCH 1258 indica que el empleador debe proveerle a sus empleados un rescate rápido en el caso de una caída, o debe asegurarse que los empleados pueden hacer un autorrescate.
El mantenimiento de los arnés hoy es posible, la suciedad puede limpiarse y se deben limpiar con una esponja limpia y jabón neutro. No así los contaminados con hidrocarburos, ácidos o sustancias que puedan haber provocado un daño. El almacenamiento también es importante, el cuidarlos de los roedores, ojalá siempre estén colgados, cubiertos de la intemperie y de algún químico que pueda contaminarlos. Y para graficarlo de alguna forma visual, ojalá puedan quedarse con esta imagen. Si crees que tu sistema anticaídas puede colgar una camioneta, úsalo con confianza. Muchas gracias por su atención, que les vaya bien en la evaluación.